Y creo que hoy en día estamos ya, por lo menos acá en México, entrando en una fase nueva en esta cuarentena, en la fase 3 que nos dice nuestro gobierno, y las cosas se están empezando a poner un poquito más apretadas con el fin de que no se propague más el contagio del virus. Y gloria a Dios por todas las medidas que se están haciendo y por todas las personas que se están acatando a ellas. Pero precisamente mientras más apretados se ponen las medidas, mientras más presión hay a nuestras vidas, se desata algo que usualmente no es de nuestro agrado e inclusive puede sacarnos de nuestras casillas, y es algo que le llamamos el dolor. El dolor. Y el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón en estos días en hacerme ver muchas cosas que hemos estado pasando. Y hablo desde una perspectiva personal, hablo desde una perspectiva también organizacional, en la ciudadanía, en nuestro país, en el mundo. Y es que nos duele lo que está sucediendo. Muchas cosas están fuera de nuestro control. Muchas cosas, aunque están en nuestro control, no podemos pues solucionarlas, y eso causa cierto dolor, cierta frustración, nos desconcertamos lo que está pasando. Y el Señor habló a mi corazón acerca de que todo lo que sucede, todo este dolor que está pasando, muchas personas han sido contagiadas, algunas quizá han perdido familiares por esto, o a lo mejor en esta temporada, no por el virus, sino por terceras cosas u otras enfermedades, han tenido pérdidas, y eso ha causado un dolor. Y a los seres humanos, cuando nos duele algo, no nos gusta, nos molesta. De hecho, nos pone en un estado de enojo, de descontento, y que empezamos a buscar culpables a terceros porque no sabemos qué es lo que está pasando. Pero más bien, yo creo que lo que no sabemos es por qué está pasando. Yo quiero hablarles acerca del propósito del dolor, porque llegué a una conclusión. Las personas no odiamos el dolor. Odiamos el dolor sin propósito. Cuando no sabemos por qué razón está doliendo o si va a traer algo que va a añadir a nuestras vidas, es ahí donde nos ponemos en un estado donde no encontramos soporte, no encontramos nada que nos calme, porque decimos: ¿por qué está pasando esto? Y hoy están pasando ciertas cosas que la produce el medio ambiente, los está produciendo pues esta pandemia que estamos pasando a nivel mundial. Y si no lo entendemos o no vemos bien el proceso que Dios está poniendo en nuestras vidas, podemos terminar amargados cuando termine esta cuarentena acerca de esta pandemia. Y es decir, nosotros sin duda odiamos el dolor sin propósito. Podríamos soportar, yo me he dado cuenta que los seres humanos podríamos soportar cualquier tipo de dolor si supiéramos por qué está pasando, y una vez más, repito, si sabemos si va a añadir algo a nuestras vidas. Por ejemplo, las mujeres cuando van a dar a luz en un parto, ya saben que les va a doler. Y de hecho, cuando empiezan las contracciones, empiezan los dolores. Yo sé que no me escucho muy bien hablando de esto porque nunca he experimentado eso, pero sí he visto varias mujeres que lo han hecho, y la narrativa de su testimonio dicen que duele muchísimo. Pero por más fuerte que hay o está ese dolor en todo el parto, en el pujar y en el dar a luz, una vez que tienen al bebé en sus brazos, ellas dicen que el dolor se olvida. Y es más, ya que están en el cuarto o en su casa y están cargando a la criatura, se les antoja tener otro. Después de haber pasado un dolor, según científicamente dicen que es el dolor más agudo que el ser humano puede experimentar, el dolor de parto, esas mujeres están dispuestas a tener una vez más ese dolor porque tuvieron un beneficio. Es decir, nosotros no odiamos el dolor, odiamos el dolor sin propósito, como una cirugía. Hay personas que a lo mejor a veces, los que han tenido esta terrible experiencia, que el apéndice se les inflama y hay que sacarla.
está el dolor muy agudo y van a ir a quirófano y los van a abrir con un bisturí, pero ellos están dispuestos a pasar ese dolor del quirófano porque van a traer un beneficio que se les va a quitar ese potencial que tienen, que se les explote y que se les infecte todo y tengan una asepsia y puedan morirse. Es decir, no odiamos el dolor, odiamos el dolor sin propósito. Y qué decir de otras cosas un poquito más banales, como hay gente que, por ejemplo, yo tengo compañeros, amigos, hasta discípulos que practican el CrossFit y les gusta mucho el CrossFit. Y aquellos que lo hemos practicado sabemos que es un deporte que cuando terminas de entrenar acabas sintiendo que te vas a morir, literal. Acabas sin aire en el suelo, todo sudado, el corazón se te va a salir del pecho, pero acabas con un sentido que te gusta. Y hasta hay gente que lo categoriza como masoquistas, pero la realidad es que ese dolor que se siente en el cuerpo sabemos que va a traer un beneficio a nuestra salud. Es decir, una vez más, no odiamos el dolor, odiamos el dolor sin propósito. Es como una persona que se está desintoxicando. Yo he visto algunos casos de personas que han estado en adicciones y el momento de desintoxicarse es un proceso, la verdad, no agradable de ver. Sin embargo, están dispuestos a atravesar ese dolor porque están viendo después de esa desintoxicación una libertad en su vida y no estar más atados a esos vicios que los tenían teniendo un estilo de vida no correcto y no deseado ni por ellos mismos. Asimismo, Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Él estuvo dispuesto a sufrir todo lo que sufrió por nosotros, porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 12 que Él vio la cruz, Él vio el gozo, después de la cruz, vio el gozo después del dolor. Había propósito en ese dolor que iba a pasar. Yo quiero compartir esto del propósito del dolor, porque creo que va a traer mucha paz, mucha claridad en estos momentos. Señor, te doy gracias en este día por tu presencia. Te pido que estas palabras, por más cortas que sean, Señor, sean medicina al alma. Dame tu gracia para poder hablarlo correctamente, Señor. Dame tu favor con todos aquellos que se están sintonizando, y declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos da propósito a nuestras vidas para entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en esta temporada y una vez más están pasando muchas cosas que nos están frustrando, nos están doliendo. Yo le había preguntado al Señor, ¿por qué está pasando esto? Y no en un sentido de debate o de reclamo, más bien siempre me gusta entender el propósito de las cosas, no por quejarme. Y muchos de nosotros creo que hoy necesitamos esta dirección. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué estamos experimentando este dolor? Ese dolor de estar encerrados, ese dolor de no poder convivir, ese dolor de tener muchos problemas, quizá a que estamos ahí en nuestra casa y no podemos salir a otros lados y se han desencadenado otras situaciones. ¿Por qué está pasando? Y quiero compartirle algunos versos de la Escritura, pero sobre todo hay dos versos en la Escritura que a mí siempre me han llamado mucho la atención. Y hoy quiero compartirlos con ustedes porque creo que vamos a aprender muchísimo. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. Este versículo, sinceramente, por mucho tiempo a mí me había sacado de onda, porque Jesús le está diciendo a Simón, que es Pedro, lo conocemos más como Pedro, que Satanás lo había pedido para zarandearlo. O sea, es algo fuerte. Y lo que uno pensaría inmediatamente es que Jesús va a impedir esto. Y va a decir: oye, Simón, fíjate que Satanás pidió para zarandearte, pero te tengo una buena noticia, no va a pasar, porque yo estoy contigo y porque te amo. Eso hubiera sido lo que esperamos escuchar, pero Jesús no impide eso.
Más bien Jesús les dice, te va a pasar, te van a zarandear, pero yo he pedido que tu fe no falte. Y hoy en día muchas personas están formulándose esta pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el coronavirus? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que esté pasando todo esto y que la gente se muera? ¿Y por qué permite Dios que mi familiar esté contagiado? ¿Y por qué permite Dios que la economía se venga para abajo? ¿Y por qué permite Dios que ahora el petróleo no valga nada? ¿Y por qué permite Dios todo esto que está sucediendo? ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios. Y Dios está pendiente de todo lo que está pasando, porque hay un proceso, hay un propósito por lo cual está pasando lo que está pasando. Y quiero compartirte 3 puntos muy sencillos de lo que el Señor ha hablado en mi corazón, del propósito de ese dolor. Y lo primero es que muchas veces el proceso de Dios viene empaquetado como dolor. Dios va a usar el dolor en nuestras vidas para trabajar, ojo, con nosotros, para después hacer algo a través de nosotros. Dios primeramente tiene que lidiar con nuestra persona, con nuestro interior, para poder usar nuestra persona para bendecir a otros. Y yo no sé ustedes, pero creo que el mundo completo necesitábamos un sacudimiento. Necesitábamos que Dios trabajara con las intenciones, con las motivaciones del corazón por el cual estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Y precisamente este Pedro, que lo voy a tomar como ejemplo, a veces en la Biblia Pedro tiene arranques que hoy en día nosotros nos hacen quedar bien, porque habla más de la cuenta, dice cosas que no tenía que decir o hace cosas que no tenía que hacer. Y en los evangelios, por ejemplo en Mateo 16, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Jesús a Pedro lo llama Satanás. O sea, si un día Dios mismo te dice que tú eres Satanás, eso es un mal día. Y a Pedro le sucede, y podemos decir, wow, Pedro ahí se equivocó. En otra ocasión, en Mateo 26, Jesús necesita ayuda de sus discípulos, incluido a Pedro, y les dice que si podían orar por él. Jesús se va y regresa y lo encuentra dormido. Imagínate que Dios te pide una ayuda en algo, lo único, orar, y cuando regresa te encuentra dormido. Una vez más, Pedro mete la pata. Más adelante, o en el Evangelio de Juan capítulo 18, cuando están aprendiendo a Jesús, Pedro saca una espada. Ahora imagínense, un discípulo de Jesús sacando una espada. Eso sería el equivalente a uno de nosotros traer una pistola el día de hoy. Saca una espada, y era tan malo que se ve que le apuntó a la cabeza a Malco y no le pudo cortar la cabeza, le cortó una oreja. Imagínense, se cae la oreja y que estoy diciendo, a ver, pásenme la oreja, vamos a sanar a Malco. Y aún queriendo hacer malo no le sale. O sea, Pedro metiendo la pata una y otra vez. Pero la máxima de Pedro fue en Lucas 22, cuando Jesús fue arrestado y muchas personas lo identifican con el ministerio de Jesús y le dicen, tú te pareces a Jesús, tú hablas como Jesús, tú te vistes como Jesús. Y proféticamente Jesús le había dicho que antes que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Y Pedro niega a Jesús, lo niega con maldiciones. Y dice la Biblia que cuando el gallo cantó, en Lucas 22, dice que Pedro lloró amargamente. Se dio cuenta que le había fallado a su Señor, le había fallado a Jesús. El dolor que Pedro sintió ahí fue tan amargo que la Biblia lo describe y lo narra. Dice que lloró amargamente. Yo no sé si algunos de nosotros hemos tenido una mala experiencia donde nos ha llevado a llorar de esa manera. Yo sí he tenido algunas, y no es algo que uno disfrute. No es algo que uno diga, ay, cómo me gustaría volver a llorar amargamente. No es algo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedro pasó por eso. Y hoy en día muchos de nosotros estamos pasando por cosas similares. Hoy muchos han perdido su trabajo y están desesperados porque no saben qué depara el mañana. Muchos de los que nos están viendo en este momento están teniendo problemas con sus finanzas,
porque a lo mejor nadie estaba preparado para un encierro de tantos días. Nadie estaba preparado por una pandemia como esta, y están haciendo ajustes, viendo cómo se acomodan, y a lo mejor sacando un pronóstico que los días que quedan de encierro no hay para poder sostener a la familia, y están pasando por situaciones que causan un dolor tanto espiritual como mental como emocional. Muchos están teniendo problemas familiares y matrimoniales. Sí, en medio del COVID-19 hay muchas parejas que se quieren divorciar, porque estar todo el día juntos ha causado tantos roces, tantas fricciones, que lo único que quieren es separarse. Han descubierto cosas ocultas de la pareja que han causado tanto dolor en su corazón. A lo mejor encontraste que tenía otra persona, a lo mejor viste que estaba viendo pornografía, a lo mejor te diste cuenta que realmente no era la persona que te decía que era, y están teniendo situaciones tan difíciles. Y sí, es alarmante ver el número potencial de divorcios que hay en medio de esta cuarentena. Eso es dolor. Muchos quizás se dieron cuenta que su compromiso con Dios en una situación como esta, en un encierro, no era tan fuerte como lo decían, y ellos mismos se han dado cuenta, y eso ha causado dolor, ha causado tristeza. El enemigo se ha colado para ahí para decirte: ya viste que no amas a Dios como decías que lo estabas amando, ya viste que no es todo lo que has dicho lo estás haciendo. Y en vez de salir de eso, nos estamos sumergiendo más en un dolor y en una depresión por cosas que sí hemos fallado, por cosas que están sucediendo, por cosas que están infligiendo dolor a nuestra alma. Y decimos: ¿dónde está Dios en estos momentos de dolor? ¿Dónde está Dios en estos momentos tan difíciles? Y quiero decirte, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque el proceso de Dios viene envuelto en dolor. Y esto no es una enseñanza donde decimos amamos el dolor, no. Pero cuando se presenta, tenemos que aprender el propósito del mismo para poder sacarle provecho y para poder salir de ahí en victoria. Y eso me lleva a mi siguiente punto: no veas la vida solo desde la perspectiva del dolor, desde los lentes de dolor. Ve la vida desde la perspectiva del propósito. Y esto, amigos, cambia el juego. Cuando tú empiezas a ver las cosas desde la perspectiva de propósito y no desde la perspectiva del dolor, una sonrisa se dibuja en tu rostro, porque entiendes que Dios está contigo, que no estás solo, y que todo lo que está sucediendo está pasando por un propósito específico. Una vez más, mira que Dios primero quiere hacer algo en nosotros, con nosotros, para poder luego hacer algo a través de nosotros. Romanos capítulo 8 verso 28 dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo lo que estamos pasando ahora, amigos, está trabajando, está cooperando para poder procesar nuestras vidas. Aquí la decisión es: ¿cómo lo estás viendo? ¿Bajo los lentes del dolor o bajo los lentes del propósito? Yo decido verlo bajo los lentes del propósito. Y te digo, al momento de tomar esa iniciativa, tomar esa decisión, las cosas, el panorama se ve muy diferente. Yo sé que muchos me están diciendo: pastor, pero usted no sabe lo difícil que es esto, no sabe lo difícil que la estoy pasando. Te digo algo en el nombre de Jesús: mientras más fuerte es el dolor, es un indicativo que el propósito es más grande. Mientras más difícil está el proceso, significa que el propósito de Dios que viene después del proceso, que está durante el proceso, es muy, muy grande para nuestra vida. Y aquí quiero compartirte otro versículo que siempre me ha sacado de onda, pero es tan verdad y es tan real. Y está en Santiago capítulo 1 versos 2, 3 y 4. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Momento, tapón. ¿Cómo que cuando esté pasando por problemas lo considere como un tiempo para alegrarme? No tiene sentido, no tiene lógica. Pero continuamos leyendo. De alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe,
la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Hay gente que hasta que no tengamos una disciplina, una constancia y una perseverancia, no vamos a poder alcanzar lo que Dios nos ha prometido. ¿Y qué crees? Esto que está pasando ahorita, hay que alegrarse porque está desarrollando, nos está dando la oportunidad de poder desarrollar constancia, disciplina y perseverancia en nuestra vida. Dice, así que dejen que crezca, pero una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Quiero decirte, algo Dios está trabajando en nuestras vidas en medio de este proceso, que cuando salgamos de ello vamos a regresar para ser una bomba y para ser de bendición para muchas personas. Y eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo solo el dolor, el problema, el conflicto, pero no estamos viendo la situación por los lentes del propósito que Dios está desarrollando en mí. Está desarrollando el perdón, está desarrollando la paciencia, está desarrollando la fe, está desarrollando que yo conozca a Dios como mi sanador, que yo conozca a Dios como mi proveedor. Cuando salgas de esto, tú vas a salir empoderado de todo el proceso de constancia y perseverancia que se está desarrollando. Y eso no hubiera sido posible si no estuviéramos en esta pandemia, si no estuviéramos en este encierro, en esta cuarentena, en toda esa situación tan difícil como lo estamos pasando. Regreso a Lucas capítulo 22, porque quiero comenzar a cerrar. 31 y 32 dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y creo que eso es para nosotros el día de hoy. Satanás nos ha pedido para zarandearnos, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo, pongamos atención aquí, que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Cuál es el propósito de ese dolor? Dios está detrás de nuestro arrepentimiento. Dios está detrás de nuestro genuino arrepentimiento, para que cuando regresemos, cuando salgamos de esto, fortalezcamos a nuestros hermanos. Oye, qué emoción. Yo no sé si ustedes han visualizado, por lo menos voy a hablar por mí y voy a hablar por lo que yo hago y lo que amo hacer y servirle a Dios. Yo he visualizado ese primer servicio después de esta cuarentena. Qué emoción saber que saliendo de acá voy a ser de bendición para otras personas. Voy a animar a mis hermanos, voy a fortalecer a mis hermanos. Es más, te digo algo, puedes empezar a fortalecerlos desde ahora, si eliges ver el dolor con propósito, si eliges ver el dolor como un proceso de Dios. Termino con esto. El dolor es preparación, pero no amargura. El dolor es preparación, pero no amargura. Cuando el Espíritu Santo vino en Hechos, Pedro fue el primero que se paró, se puso en pie y predicó acerca del arrepentimiento de pecados, del poder de la resurrección. ¿Por qué Pedro fue el primero que se paró a hablar? Porque creo que fue el único que pasó un proceso tan amargo. Fue el único que pasó un dolor tan fuerte y tan agudo, que él experimentó lo que es ser perdonado. Él experimentó que aunque haya negado a Jesús, que aunque Jesús mismo le haya dicho Satanás, que aunque haya tratado de cortarle la oreja a alguien, todos los errores de Pedro fueron perdonados por Jesús. Por eso fue el primero que se paró a decir: Jesucristo puede perdonar sus pecados. Y Él resucitó de entre los muertos. El proceso en ese dolor, el propósito que tiene ese dolor, no es que nos amarguemos, no es que salgamos con un peor carácter del que ya teníamos. Es todo lo contrario. Es que las áreas en nuestra vida que estaban fallando, procedamos al arrepentimiento, a entregárselas a Dios completamente, y que Él limpie esas áreas de nuestra vida, que transforme esas áreas de nuestra vida. El dolor de hoy nos prepara para nuestras acciones del mañana. Esto es poderoso. Hay personas que desgraciadamente no han aprendido a ver las cosas con la óptica, con los lentes del propósito, y por eso repiten el mismo dolor y repiten el mismo proceso y repiten la misma prueba.
Y yo quiero ser sincero con todos ustedes. Cuando todo esto comenzó, en la iglesia hay visión y hay cosas que queríamos hacer y teníamos en planes en puerta para hacer, y se tuvo que poner pausa a todo eso. Y al principio esto desconcierta. Uno dice, bueno, que pues, Dios me habló que esto se iba a hacer, iba a pasar, y ahora se pone en pausa. Y en todas las áreas, voy a hablar por mí una vez más, en todas las áreas de mi vida, personal, espiritual, emocional, matrimonial, familiar, ministerial, organizacional, económica, financiera, en todas las áreas tuve que reevaluar y empecé a ver presión. Y eso te tuve que tomar una decisión. ¿Cómo veo esto? ¿Con los ojos del dolor o con los ojos del propósito? Y a medida que el Espíritu Santo con su gracia te va llevando hacia allá, empiezas a tener mucha alegría y a bendecir a Dios, porque sabes que Él te está procesando para llevarte a un lugar que no hubiera sido posible llegar si no hubiera pasado este proceso, este momento. Si esto es tan difícil, que está provocando un dolor tan grande en nuestras vidas, pues porque el propósito de Dios es aún más grande en nuestras vidas. El peligro es que muchos se enganchan al dolor y se amargan, se quedan solo con la amargura del proceso, pero no con la bendición y con el beneficio del proceso. Velo como un parto, velo como una cirugía, velo como un bot, velo como un maratón, velo como un detox. Lo vas a pasar, no va a ser muy agradable, va a doler, pero tiene un beneficio. Ese es el propósito del dolor en nuestras vidas. ¿Cómo podría yo definir, para cerrar, cuál es el propósito de esta zarandeada que estamos teniendo en estos tiempos? Lo que dijo Jesús en la Escritura. Saliendo de aquí, yo puedo decir que vamos a tener 3 cosas. Número 1 es que encontramos un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento en muchas áreas de nuestra vida. Nos volvimos a Dios. Yo me rehúso a terminar esta cuarentena sin tener una intimidad con Dios más profunda, una relación con Dios más fuerte. Segundo, cuando terminemos esto, cuando salgamos de esto, sin duda vamos a regresar a fortalecer a nuestros hermanos. Vamos a ser de bendición para otros. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro: tu fe he orado para que no falte, para que te vuelvas a mí, y cuando vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Y por último, creo que cuando salgamos de esta, vamos a entender lo que es el propósito en el proceso, el propósito del dolor. Jesús lo supo. Él sabía que después de la cruz venía gozo, venía nuestra salvación, venía la redención de la humanidad. Así que quiero animarte en ese día a que, por más doloroso que pensemos que la estemos pasando, hay un propósito en ese dolor. No lo eches a la basura, no te enganches a la amargura, no te enganches a ese dolor. Velo como un proceso de Dios, donde vamos a salir de aquí más victoriosos, más fuertes. Y yo sé que en este momento ya hay una esperanza que está llegando a tu corazón. Sé que hay una sonrisa en tu ser interior y aún en tu cara que se está dibujando, porque sabes, se ve diferente. La óptica del propósito nos hace decir: si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Te bendigo, no estás solo, Dios está contigo y hay un propósito en el dolor. Bendiciones.